Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Hola Nerea, ¿qué tal? Muy bien, han vuelto. El otro día me reprocharon. Feliz día de la mujer, como dice la gente. Felicidades, mujeres. Feliz cumpleaños, mujeres. Esto sale con antes del 8, ¿no? Sale antes del 8, Sí. concretamente el 6. ¿Cómo se nota que nosotras vivimos en un 8M? Se me reprochó porque saqué una foto de los feroz sin vello en las axilas. En plan, un hater dijo... Tú eras la que no se depilaba. Y dije, joder, menos mal que estáis atentos. ¿Alguien lo notó? Y fue que me recorté un poquito, ¿no? Como de un lado, de otro, de un lado, de otro. Y luego ya, como cuando te cortas el flequillo porque estás en un pico de nervios. Sí, de mental breakdown. En un mental breakdance. Pues claro, se lo iba a explicar, pero al final no se lo expliqué porque dije, ¿qué vas a entender tú de la experiencia de una chica que se corta el pelo y al final... Oye, Nerea, hoy tenemos cabeza? un montón de cosas. Tenemos dos grandes personajes en el carrusel deportivo que comentar, que son Carlos Mazón y Donald Trump. Y luego después tenemos un programa que es fantástico. Viene sencillamente la mejor para hablar de enfermería y de toda la situación que están viviendo las enfermeras, de todo ese estrangulamiento que está sufriendo la sanidad pública y de cómo sostienen los cuidados en los hospitales, en las residencias, en todos esos centros y que, bueno, pues necesitan reclamar y alzar un poco su relato. Entonces, tenemos hoy un programa fantástico. Dicho lo cual... Hablando de enfermería. Hablando de enfermería, importantísimo. Hablando de enfermería, Ser Podcast estrena Contra Marea. Así combatimos el COVID, porque se cumplen 5 años del COVID, te lo creas, ¿no? Es increíble. Ya, es un tía, podcast qué barbaridad. Que creo que son 5 capítulos y habla de la experiencia del Hospital 12 de Octubre de Madrid ante la emergencia sanitaria. Y el guión lo hace Karima Garbi, que es redactor de Hoy por Hoy y que trabajó como enfermero durante la crisis en aquel centro. Un relato en primera persona fantástico que os recomendamos muchísimo. Y si nos gusta, lo vamos a... Y si nos gusta mucho este tema, a lo mejor lo rescatamos nosotras para y que más se adelante. venga Karima Garbi, claro. 5 años ya del COVID. Qué barbaridad, Nerea, qué barbaridad. Bueno, pues aprovechando de la publicidad, pues yo os insto a que veáis la gala Drag en la 2 el viernes por la noche, porque yo me voy a Canarias A hacer la Mariliendre. a hacer la Mariliench y además está habiendo allí unas lluvias torrenciales horrorosas de agarrarse, pero bueno, por lo visto en la zona en la que hemos desplazado las cosas, pues Por favor, se va a cuidado poder las hacer. drags, cuidado las drags. Se está pasando muchísimas con los cosas. resbalones, con las electrocutarse, con todas las pelucas, Vale, cuidado las drags, por importante, favor. que yo sé que esto te va a hacer mucha ilusión, Nerea, en una línea para que lo sepas, se han hecho genéticamente, ¿vale? Los primeros ratones mamut. No. ¿Vale? ¿Cómo Con se llama? hasta ¿Cómo 7 se- variaciones genéticas. Son esos peludos. Sí, son Como lanudos, pompones. no peludos. Son lanuditos, pequeños lanuditos. Y tienen genética como de mamut extinto. Sí, Su mamá era un mamut y su papá era un ratón. sí. Están como despeluchados, como un poco recién levantados. Sí. Puede ser... Eres- Uf, tío, la manipulación genética es que, claro, da problemas, pero da monadas también, ¿no? Es que Hombre. yo los he visto y es que quiero tener 12. Claro, pero yo te quería dejar este caramelito pues para que tengas algo nuevo lo que agarrarte después de la rape abisal De esta la que se pez encontró. abisal. Claro, pues eso. Y ya poniéndonos un poquito en serio, el pasado día 4 pues ha sido el Día Internacional contra la Gordofobia. Importantísimo siempre esto, además en esta semana que estamos haciendo tantas arengas feministas, claro, porque la gordofobia es algo que además lo atraviesan especialmente las mujeres gordas y bueno, pues sobre todo en relación a las conversaciones estas de salud, ¿no? Que siempre se dicen, no, es que al final la salud, mira, la salud evidentemente va más allá de la talla, sufren muchísimo las personas, las mujeres gordas especialmente cada vez que van a una consulta y que cualquier cosa le dicen, no, pues adelgaza. Bueno, ¿me puede hacer usted el favor de mirarme mis análisis, de mirarme si tengo un Exactamente. hongo en el coño, por favor? O sea, muchísimas gracias. A primera vista, si eres mujer, te dan un ansiolítico, te lo tiran así, según abres la puerta en el centro de salud, te tiran así una caja de orfidales y si eres gorda, te dicen que adelgaces. Sin mirar Totalmente. tus analíticas y sin saber Bueno. si haces deporte o no haces deporte. Y todas las O sea, cosas que sufren en torno a pues desde lo académico, el trabajo, las amistades, las relaciones sociales, en fin. Chica, viendo la alfombra roja de los Oscar, igual te ha parecido
convencido, como decía Lana Portero, de que todas las personas gordas han sido colocadas en un transbordador espacial y han sido lanzadas en órbita, porque es que no había nadie. Si de alguien nos debería preocupar la salud, es de, no sé, esos estándares imposibles de belleza, porque claro, ves en los niveles de sé que no se debe hablar de sobrepeso, pero ¿por qué se habla tampoco de infrapesos? Es que aquella alfombra roja era muy preocupante. Que los estándares sean esos es increíble. O sea, que los estándares de belleza normativa hayan vuelto al heroin chic de los 90 da bastante repelús, ¿no? Lo da total. No vamos a comentar mucho los Oscar porque ya, hija, pues te has tragado tú el scroll de toda esta semana. Enough, o sea, enough lo de Demi Moore, enough lo de Carla Sofía Gascón. O sea, detesto o sea, no hay nada que me aburra más que los Oscar. La reivindicación pedorra, la única, los agradecimientos de Nuevo Derland, que además como que vende una visión de lo que pasa en Palestina como de extraño hermanamiento entre colonizado y colonizador. Un palestino no puede hablar si no hay un israelí. Sí, el periodista israelí al lado. Que es el que no habla de mis abuelos, esta tierra, pues eran colonizadores también, ¿no? No sé, me parece bastante controvertido y me da un poco de repelús. Emilia Pérez, ¿vosotros os acordáis de cuando Emilia Pérez salía en los medios porque reivindicaba la presencia de las personas trans, historias sobre vidas trans, la gente trans existe y es importante? Bueno, los Oscar ya no se habló nada de eso. ¡Qué cinismo! ¡Qué cojones! Es un poco como Iberdrola y otras empresas con contratos con Estados Unidos que de repente se han cargado la pestañita que tenían para el orgullo en sus webs, ya ha desaparecido. Cosa que, en parte, o sea, ese oportunismo que vaya desapareciendo y que vayan cayendo las caretas, como que me va bien, porque ya el orgullo es una cosa que era perteneciente solamente a Endesa y la Casa de las Carcasas. Entonces, mira, pues por eso Trump, gracias, la verdad. O sea, por esa parte de que se vaya despejando el orgullo, me alegro un poco, francamente. Pues vamos con el carrusel. Lo que ha pasado estos días. Bueno, Nerea, lo que ha pasado de ultimísima hora es que el 112 recibió más de 15.000 llamadas de socorro antes de que el gobierno de Mazón enviara la alerta por la Dana. Bueno, ya sabéis que estos días están pues poniendo sobre la mesa el sumario de la Dana, las mentiras de El President y el hartazgo de los valencianos. Recordemos que ya la ciudadanía se ha manifestado hasta en 5 ocasiones para pedir su dimisión. La última, de hecho, ha sido el pasado sábado en la ciudad de Valencia, con 30.000 personas que precisamente reclaman justicia tras esta gestión nefasta. A Mazón ya no le apoya ni el PP, no le apoya ya iba ni el siendo PP. hora, le quieren dejar caer, no le han querido dejar caer muy explícitamente hasta ahora para que el nuevo candidato no se zampe las consecuencias de su mala gestión, y las versiones de Mazón, la última que tenemos es que llegó al CECOPI a las 8:28 de la tarde y ha tenido los santísimos cojones de decir que cuando dijo que había llegado pasadas las 7, las 8:28 de la tarde, es pasadas las 7, por lo tanto no estaba mintiendo. Claro, esto es un descojono en la cara de la gente de Valencia, que se te ponen los pelos de punta de escucharle, porque es todo de un cinismo y de un nivel de intento de supervivencia. Yo creo que este tío ya no está intentando sobrevivir políticamente, porque es imposible, sino como que de está responsabilidad personal. Está intentando librarse de una responsabilidad judicial, porque la jueza en la instrucción, lo que se está hablando es, claro, de 200 personas que se ahogaron con fango, o sea, 200 y pico personas ahogadas por barro, y la parte de responsabilidad que tienen las instituciones, que por mucho que insista este caballero, eran suyas, eran sus responsabilidades. El lanzar la alarma era su responsabilidad, y esto se sabía desde mediodía, y estuvo desaparecido en esa supuesta comida y luego nadie sabe dónde. Y sus no respuestas y sus mentiras las achaca a que eso ya se lo preguntará a la jueza, que él ya lo tendrá que decir en un tribunal. Bueno, se lo contará una jueza, pero por lo pronto lo que sabemos es que el sumario de la Dana ha revelado que la mayoría de las muertes sucedieron antes de que se enviara la alerta. Esto es entre las 6 y las 8 de la tarde.
Esta misma jueza que investiga la gestión ha cortado los intentos de Mazón de compartir responsabilidades. Él echa balones fuera, dice que la delegada de gobierno no llegó hasta la mañana siguiente, pero la delegada de gobierno estaba telemáticamente todas esas horas en este CECOPI. El problema que hay ahora es que se fue, en un momento dado estaba ahí Salomé Pradas, y mientras estaban todos los organismos participantes en el CECOPI, que era una reunión bastante multitudinaria, esperando, se los llevó a negro durante una hora, antes de lanzar la alerta. Desaparecieron esta gente. Todo este tiempo se sigue sin saber quién es Mazón. La jueza ha cortado estos intentos de compartir responsabilidad de Mazón y ha dejado claro que la competencia en materia de protección civil es autonómica, por lo tanto, suya. Pues veremos a ver. Efectivamente, veremos a ver, amiguito. Veremos a ver. Trump, Trump está absolutamente imparable, el tío, ¿eh? O sea, se está haciendo unas semanas con Macron, con Zelensky, y de hecho le ha presionado a este último para firmar la paz en Ucrania y suspende la ayuda militar. Se hizo ahí como una especie de conversación como de colegio, que no sé si has llegado a ver esos cortes en las que le preguntan a Zelensky ¿por qué vas vestido así? Bueno, se lo pregunta un periodista bastante afín a Trump, que había llegado ahí para provocar estas reuniones, que son reuniones delante de la prensa, que por cierto, el acceso de la prensa a la Casa Blanca ahora lo controla la propia Casa Blanca. Antes, hasta la llegada de Trump, lo controlaba una asociación de prensa, o sea, que era una cosa un poco menos a dedo, un poco menos arbitraria, con cierta transparencia. Bueno, eso se ha acabado. Ahí decide Trump quién entra y quién no. Y un periodista churrusquero trampista, a más no poder, le preguntó a Zelensky que por qué no llevaba traje. Un pavo que lleva desde el inicio de la guerra sin ponerse un traje como gesto simbólico para hablar de la situación de su país, ¿no? Es una decisión que ha tomado. A nadie se le ha ocurrido en ningún organismo oficial exigirle que se ponga un traje. Pero esto fue la gota que colma el vaso de la provocación. Ahí estaba, el que estaba provocando era este periodista y J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que es otro pedorro espectacular. Y en un momento dado que Zelensky contesta: no voy a firmar una paz que os dé básicamente el control efectivo sobre recursos de Ucrania sin ninguna garantía de que Rusia cumpla ciertas condiciones que garanticen nuestra soberanía, Trump le dice: ¡ay, estás jugando a las guerras! Te estás jugando a la Tercera Guerra Mundial, tú, por decir eso. Bueno, pues un imperialista desvergonzado a estas alturas de la película, francamente. Mira, hay una cosa que ha dicho Antonia Crespi en el diario.es que es bastante interesante, que es: Trump busca reescribir la historia para presentar la guerra como un enfrentamiento entre dos países hostiles en lugar de un conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania. Hay un tema aquí con el tema de los minerales, porque claro, esto en principio, o sea, esta reunión de la que estamos hablando se celebraba precisamente para cerrar un acuerdo por los minerales ucranianos. Entonces, ¿qué ocurría? Que parece ser que Estados Unidos había contactado con Kiev para intentar alcanzar una asociación que le permitiera obtener el 50% de los ingresos derivados de la explotación de esos recursos de Ucrania o del petróleo y el gas, pero también de los puertos. Entonces, este preacuerdo, como una forma de reconstrucción, significaría convertir el país en una suerte de colonia extractiva de Washington directamente. O sea, que Putin, pues claro, se ha mostrado siempre cómodo que siempre que Rusia pues consiga esas ventajas económicas de por medio. La lógica es la lógica imperialista. Aquí Total. Se lo reparten los países que tengan fuerza económica o fuerza bélica, ¿no? Y aquí se reparten los recursos y se reparten la paz y deciden sobre lo que sucede a su alrededor. En el caso de Rusia, las condiciones tienen que ver con Ucrania, mercadea con Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos, pues son Canadá o México, como decía Alba Leiva del orden mundial, a los que está amenazando aquí el chantaje es económico con aranceles del 25%, o Panamá, al que les han dicho que van a recuperar el canal. Punto. En líneas generales, este señor, el 5 de marzo, pues ha dado un discurso en el Congreso de los Estados Unidos reflejando precisamente pues esa visión política basada en la polarización, la exclusión, el retroceso de derechos fundamentales, y ese mensaje pues se
construye a través de la narrativa de la confrontación, que es lo que estamos viendo pues con este tipo de ejemplos, promoviendo precisamente pues todas las políticas que ya hemos visto hasta ahora. O sea, es que todo lo que iba a decir, que, o sea, lo recordamos cada semana. Todo lo que ha dicho el tío que iba a hacer, lo está haciendo. Tal cual. Políticas antiinmigrantes, negacionismo climático, desregulación económica en favor de las élites, debilitamiento del estado del bienestar, etcétera. Y hay circulando, que también está, bueno, o sea, hay varios medios que se han hecho eco pues de esa verificación de datos del discurso de Trump. Esto es interesante. Claro, se ha dicho 22.000 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos para proporcionar vivienda y coches gratis a los extranjeros ilegales. Ese gasto no es real, no hay evidencia de ese gasto, no existen esos registros. 45 millones de dólares para becas de diversidad, equidad e inclusión en Birmania. No se ha encontrado que Estados Unidos haya destinado ese dinero a becas. 40 millones de dólares para mejorar la inclusión social y económica de inmigrantes sedentarios. No hay evidencia de que el gobierno de Estados Unidos haya destinado tal. O sea, todo el rato se ha hecho, bueno, pues esa especie de circulación, porque claro, ya hay un momento, chicas, en el que también tenemos otra responsabilidad sobre el discurso que se sigue promoviendo. O sea, porque quiero decir, mientras que hay esos grupos de Telegram numerosísimos con gente diciendo bulos y falacias, pues claro, hay un momento en el que hay que decir, bueno, señores, ustedes están diciendo esto porque son unos desvergonzados y nosotros por ética no decimos mentiras, pues ahora ya el trabajo está en decir, no, me he molestado en buscarlo y lo que está diciendo usted es mentira. Las imágenes como del Congreso con Feijóo. Tal cual, pero sobre la marcha. O sea, las imágenes de la comparecencia de Trump, tía, ¿las has visto? O sea, el nivel de caos, de la gente levantándose, levantando carteles, eso es mentira, that's a lie, that's not true. O sea, en ese momento. A mí en parte esta geopolítica revuelta e intranquila y esta como escenificación del caos, porque quizá ese caos estaba ya en curso, pero no lo estábamos viendo. Entonces ahora lo estamos viendo. O sea, ahora estamos viendo a un matón de cole diciendo te estás jugando la Tercera Guerra Mundial delante de muchísimos medios de comunicación y para el mundo, que se nos ponen los huevos de corbata, obviamente. Total. Y estamos viendo un caos en el Congreso en el que las mentiras se están desmintiendo en directo con gente con carteles levantando un bastón y a lo loco. Ya estábamos viviendo en un orden de la ley del más fuerte, ya estábamos viviendo en un orden imperialista, ya estábamos viviendo en un orden en el que se mercadea con las materias primas de los países según su debilidad militar. Ahora lo que estamos viendo es la puesta en escena, ¿no? El teatro de todo esto delante de nuestros ojos. En plan, mira, ya el caos estaba desatado. Ahora estás viendo en directo. Se cayó el telón. O sea, estás viendo toda la trastienda, todo el backstage. Ya no hay backstage. O sea, se cayeron las paredes del backstage. Ya lo ves. Hemos roto la cuarta pared. ¿Te creías que estos eran unos psicópatas? Pues no te lo crean más, que allí te lo confirmamos, mi reina. Pues hablando del estado de bienestar, algo que nos interesa muchísimo proteger con toda nuestra fuerza es a los profesionales de la salud. Y concretamente hoy hemos querido poner la mirada en las enfermeras, así que vamos con el tema del día. El tema del día. Anda. Pues hoy vamos a hablar de mi profesión favorita, para mi desgracia, porque lamentablemente he tenido muchísimo contacto con ellas. No me gustaría haber tenido tanto, pero he tenido mucho y me han dado muchos ratos de queja, de alegría, de reivindicación, de crítica, de quitarme puntos, de quitarme grapas, de ponerme cosas, y han sido bastante, por lo general, pacientes y majas. Estamos hablando de las enfermeras y vamos a hablar en femenino durante todo el programa, y hoy tenemos a una invitada además que le hemos estado a punto de traer para otros temas porque ella es absolutamente polifacética, pero como es enfermera de profesión, pues hemos decidido traerla para esto. En España hay 345.000 profesionales de la enfermería. Ya os digo que a partir de ahora hablaremos en femenino porque son muchas más mujeres. No son suficientes. En concreto faltan 100.000 para equiparar el ratio de la Unión Europea. Y todo esto que escuchamos todo el rato de que las que hay están deseando pirarse y que además están muy apreciadas en países extranjeros, pues es verdad y tiene que ver con la precariedad y el maltrato aquí. En los hospitales, que es donde trabajan las 2/3 partes de estas profesionales, la tasa nacional se sitúa en 3,6 por cada 1.000 habitantes. O sea, imaginaos la trabajera
qué es eso de peña herida ahí, postrada y quejándose. Hay bastante diferencia entre comunidades. En Navarra casi es el doble de ratio, que son 6, y en la Comunidad Valenciana pues está la cosa un poquito peor. Para hablar de ello, efectivamente, como prometíamos, hemos traído a The One and Only Queen Diakeju, que es una reconocida investigadora, enfermera, bailarina y activista antirracista y por los derechos de las mujeres y o personas racializadas de origen nigeriano. Es cofundadora también de Afrocolectiva, coordina, edita, hacéis ahí un poco de todo, como bien decía Nerea, y también es miembro de la Plataforma para la Equidad Racial en Salud, que además pues ha aportado un informe del que hablaremos pues ahora después un poquito. Quindi, ¿cómo estás? Oye, nos hace muchísima ilusión que estés, ¿eh? Estoy Acaba muy de emocionada, muy bien. A ver, como ya os digo, pues he salido de Bilbao, me esperaba aquí un sol radiante, me he encontrado con unas nubes y un chaparrón. No pasa nada, la vida sigue. Pero estoy muy bien, con ganas Acabas de hablar. bajar del tren, 5 horas de tren, te has Sí. dejado el guante de nitrilo, trabajáis mucho. las Trabajamos enfermeras. demasiado, esto forma parte ya de mi piel. Sí, ¿no? O sea, yo Esto es así. casi estoy evolucionando. Claro, ya pues eso, Claro, en- es lo cyborg, o sea, es tu prótesis. En, eso es pla- así. en plástico, de pronto una silicona. Oye, Quindi, cuéntanos un poco, ¿cómo tenéis ahí el curro, las enfermeras en Bilbao? O sea, háblanos un poco de tu situación. Vamos de lo particular a lo general, Vale. para hacernos aquí un poco con tu Vale. historia. Bueno, a ver, lo primero que tengo que aclarar es que la enfermería es una profesión súper bonita. Ujú. Es una profesión que no solo trata de cuidar en la enfermedad, es la profesionalización de los cuidados, pero no solo en la enfermedad, sino también en la salud. También trata de, pues un poco profesionalizar lo que yo creo que durante toda la vida nos han dado nuestras madres, nuestras abuelas, que son como esos cuidados como más desde el amor, desde el cariño, desde el acompañamiento, ¿no? Ujú. Y para mí que haya también una profesión en la que se hable de los cuidados, se centre en los cuidados y además se base en una evidencia científica como es la enfermería, es algo revolucionario y más cuando, pues, lógicamente a lo largo de toda la historia... Históricamente no ha sido así, claro. Eso es. Entonces, efectivamente es una profesión súper feminizada. Antes había más de un 90%, creo que ahora estamos más del 70%, porque, bueno, creo que los hombres están empezando a venir. Ujú. O no, no sé, igual es por otro motivo, pero de todas maneras somos la mayoría mujeres, ¿no? Y esto dice mucho, ¿no? Dice mucho también de la sociedad porque, bueno, yo creo que lo que pasa en el mundo sanitario no es una escisión de la sociedad, sino más como, pues, un poco lo que pasa en la sociedad también pasa también en el mundo sanitario. Y entonces hay muchas dinámicas que todavía siguen, ¿no? En la enfermería, en el mundo sanitario, en la medicina, que luego también hablaremos de eso. Bueno, la enfermería como profesión puede ser vocacional Ujú. o no. Yo creo que también se aprende a cuidar, pero eso es una opinión personal. Ujú. Pero bueno, lamentablemente en el Estado español, en el sistema público principalmente, la situación de las enfermeras no es la mejor, que digamos, ¿no? Estamos subyugadas a un montón de condiciones laborales que muchas veces acaban haciéndonos odiar una profesión que hemos anhelado ser durante toda nuestra vida. O sea, muchas veces te rompe el corazón porque, o sea, no puedes dar de ti lo que a ti te gustaría precisamente por las condiciones laborales que tienes. Y esas condiciones tienen que ver con el grupo funcionarial al que perteneces, ¿no? En el caso de la enfermería, por ejemplo, que ya somos un grado, antes éramos una licenciatura, pues ahora somos un grado, tendríamos que estar en un grupo funcionarial del A1 y seguimos en el A2, aunque el año pasado ya dijo Mónica García que quizás se iba a cambiar. O sea, estáis en un rango inferior a, Eso por es. ejemplo, los médicos. Sí, Sí, bueno, sí, estamos sí, en un sí. rango inferior y eso se materializa en... Funcionarial, digo. O sea, Eso es. siendo ambas carreras grados. Exactamente, Ajá. o sea, que no es ni siquiera... No es una tontería Claro, que lo ni que se está siquiera diciendo. No, tenéis, es que claro. no es lo que nos pertenece, o sea, nos pertenecería estar en la 1, bueno, o simplemente unificar los dos grupos y llamarlo grupo A y ya está, ¿no? Pero ahí estamos, eso se materializa en ¿qué? Peores condiciones salariales, peores condiciones laborales, menos privilegios a la hora de también estar en el sistema, ¿no? Luego también el tema... O sea, por ejemplo, la acumulación ines- de puntos y la inestabilidad y la rotación que las tenéis. inestabilidades, que es que tú no sabes ni cuándo vas a poder trabajar ni cuándo vas a poder dejar de trabajar. Te puedes quedar colgada a mitad de mes porque
tan pronto te pueden hacer un contrato de 1 año que te lo hacen de una semana o de un día. O sea, Es que hay eso es gente que una acumula locura. más trabajos que años, que acumula más contratos de trabajo que años trabajados. Entonces eso es una inestabilidad laboral terrible que, bueno, a largo plazo pues se vuelve insostenible, ¿no? Porque en este caso, un breve apunte, Quindy, tú cuando saliste de la carrera, lo primero Sí. que hiciste fue aplicar, por así decir, a las bolsas de Sanidad Sí. Pública Nacional, o Ujú. sea, que eso me imagino que es una inscripción, y entonces ya ahí te vas dejando llamar. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido esa experiencia, ese primer contacto con el mundo laboral? ¿Has tenido suerte? ¿Se te pudo dar un contrato como más o menos favorable, como un poco una interinidad, o has rotado mucho? Pues no, en mi caso, a ver, en mi caso yo es que además de salir como enfermera, también tengo un caso muy peculiar porque, bueno, que no es tan peculiar entre mujeres hijas de migrantes, ¿no? Ujú. Que es que yo, por ejemplo, cuando salí de la carrera todavía tenía un número de identificación extranjera, no tenía el DNI, no tenía el documento nacional de identidad, es decir, no tenía un pasaporte español, básicamente. Y O sea, habías heredado la condición de migrante. eso, Es una heredé cosa- la condición de migrante de mis progenitores porque aquí, bueno, está el ius sanguinis que te dice que, bueno, que si tú eres... Si tu padre o tu madre lo puedes Exactamente. adquirir, pero luego pero no es el terrenus, como se Eso, llama el esto, que solis, es el suelo. el solis, que es en Estados Unidos, por Eso ejemplo. es. La ley del suelo te dice que si tú naces en suelo estadounidense, por ejemplo, tú adquieres automáticamente el pasaporte estadounidense. Ahora, aquí- momento. Ya, pero sí, wait a minute, because va a cambiar probablemente. Pero, por ejemplo, aquí es la ley de la sangre que te dice que, bueno, tú eres solo española si tus progenitores son españoles, bueno, si tienes sangre española por tus venas, Oh, wow. en teoría. Entonces, claro, eso hace que tengas que esperar ciertos años para poder solicitar la nacionalidad y, bueno, un montón de trabas burocráticas que luego cuando las solicitas te tardan años en salir. Bueno, en fin. Dependiendo del país de origen, o sea, del país con el que tenga, Exacto. si tiene convenio o no, o sea, Eso esto es, es de otro si ha tema. colonizado el Estado español ese país anteriormente, no, pues todo eso también tiene que ver. Entonces, claro, a lo que iba. Yo Terminas la carrera, tienes tu tenía NIE. un NIE. Y en teoría se puede trabajar con NIEs en los hospitales y en los centros sanitarios públicos. En teoría puedes. Ahora, ¿qué pasa? Y en esto insistimos mucho desde la Plataforma para la Equidad Racial en Salud. Que hay muchas cosas en el imaginario colectivo social que tienen que ver con la raza, con las personas racializadas, que hace que las personas en unas posiciones de toma de decisiones, como por ejemplo sea la administración o cualquier puesto de gestión, etcétera, puedan tener el poder en un momento determinado de decirte no, aquí tú no puedes pasar, ¿no? O tú aquí no puedes estar. Entonces lo que me pasó fue que yo acabé la carrera, llamé y dije, bueno, como el resto de mis compañeras, bueno, yo acabo de terminar la carrera, yo tengo un diploma español, de graduada de enfermería, tal. Y me dijeron que no podía trabajar si no tenía un DNI. Buah. Que llamara de vuelta cuando tuviera la nacionalidad. Y yo ahí como, ok, Claro, una persona que ha nacido en España. ¿sabes? Que te yo he dices, nacido aquí, Claro. o sea, tengo Es que un es una título de persona aquí, que ha ahora nacido en España imaginaos... con un título español, imagínate. Sí, bueno, Y no podía con tu trabajar. vida hecha aquí y con todo, y con tu Que es casa aquí, una con todo aquí, señora claro. vasca, en fin. Una señora vasca, o sea, tú, Sí. sí, claro. Y yo como, no sabía. Pues yo, a ver, a mí me pareció muy raro, la verdad. Todo esto Me pareció en muy una raro. situación de déficit de De tu sector, enfermeras. claro, Eso, en una exacto. situación de Hay que déficit en las tener que eso en se cuenta. rifan realmente. O sea, que faltan 100.000, pero le vamos a decir que no a las del NIE, ¿no? No, Te esa- jode. No. O sea, imaginaos cuánto más a una persona que tiene que homologar su título y, bueno, ¿no? Claro. Toda esta parafernalia burocrática. En fin, que nada, yo no conforme, lógicamente, porque yo sé mis derechos. O sea, yo sé lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer con un NIE. Pues llamé de nuevo otro día, a ver si me tocaba otra con la que pudiera hablar. Ay, bueno, pero si te han dicho eso, igual tienen razón. Mira, espera, voy a preguntar. Mira, nadie sabía, de verdad. Es Nadie fortísimo. sabía. Mira, llama otro día. Otro día llamé, pero esta vez ya llamé
a la directora de enfermería. Y le dije, mira, me está pasando esto. Y me dijo, claro que puedes trabajar. Vente mañana y te registras no sé qué y te damos un trabajo. Y ese mismo día me dieron un trabajo. Ok. Pero claro, tuve que pasar por todo eso. Y Que es maltrato burocrático. que ese maltrato y burocrático es que no racismo, cae sí. del cielo. Es que Claro. sale también de un imaginario colectivo en el que las personas racializadas o las personas que no son nacionales no pueden estar en las administraciones públicas. Y eso, por ejemplo, también sale irrigado de unas leyes que también han pasado por aquí. Por ejemplo, yo me acuerdo la ley del apartheid sanitario, que parece que ha desaparecido, pero que todavía tiene muchas consecuencias a día de hoy, del 2012. No sé si os acordáis. No, ¿Qué- cuéntanos, qué es cuéntanos. eso? Bueno, la ley que la llaman el apartheid sanitario, precisamente porque se hizo una ley en la que las personas que no tenían papeles, que es las personas en situación administrativa irregular, no podían acceder a los servicios sanitarios. Solo podían acceder en caso de que estuvieran embarazadas, en plan, personas embarazadas, o si tenían alguna urgencia de vida o muerte. O sea, o te estás Sí. muriendo o nadie te puede atender. Cuando se defendía en paralelo que la universal, que la sanidad universalidad de es la salud, pública, universal y gratuita Eso para es. todo el mundo. Sí, bueno, es una independientemente cantinela, de todo, claro, que estamos Exactamente. hartas Entonces, de- ¿qué pasó? Que, bueno, se empezó a cribar a mucha gente en base a, ya no solo si tú tenías una situación administrativa irregular, porque muchas veces, o sea, a ti te ven, te hacen se dice que es una perfilación racial, te hacen una perfilación racial y piensan que tú no tienes papeles porque eres negra, o porque eres negro, o porque, ¿no? Y se pasó a cribar a muchísima gente y a privarla de un derecho súper fundamental como es el derecho a la protección de la salud, al acceso a la salud, porque había una ley que también amparaba eso en ciertas condiciones, pero bueno, que al final se extendió más. Y eso, a pesar de que hoy no está en vigor, esa ley ya ha desaparecido del papel, por así decirlo, Está esta herencia No ha calado en la- en las tiene instituciones. eso. Todavía hay mucha gente que usando esa misma ideología, Lógica, esa sí. misma lógica, pues sigue cribando y pensando que hay personas que según sus apellidos, según su situación administrativa, no pueden estar en las administraciones públicas o no pueden entrar en las administraciones públicas. Y ya no solo como usuarias del servicio público, pero también como trabajadoras en los servicios públicos. Entonces, pues claro que tenemos que hablar de racismo, ¿no? O sea, hay muchas veces Totalmente. que se vuelve tan fundamental porque hay mucha gente que no sabe lo que está pasando, no sabe que esto pasa. Y no solo me ha pasado a mí, no es algo peculiar que me haya pasado puntualmente a mí. O sea, las trabajadoras que conozco racializadas, de las trabajadoras de la salud racializadas que conozco de otras comunidades autónomas, también tienen experiencias similares y no iguales en el trabajo. Claro, ¿no? Es un mal O sea, que depende, o sea, que estructural. estáis en manos directamente de la directora de enfermería. ¿No? Sí, Ojalá que te no. caiga bien. Es que el puntal por sobre el que se mueve ojalá no. España es Rosamari de Recursos Humanos, Que le caigas Hacienda, bien. que le caigas bien o que no Vamos, sea una racista. Es terrible. Pero bueno, Tenemos la muchas cosa- más papeletas, perdón, de que no sea una racista si sus padres resulta que eran de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y es una mujer precisamente. negra. Por ejemplo. Entonces estaría genial que Sí. Rosamari fuera una mujer negra la que te coge el teléfono. Exacto. Bueno, entonces, al final conseguí el trabajo, ¿vale? Sí. Conseguí el trabajo. Y nada, pues he estado con contratos de... Mira, el máximo que he tenido es de 4 meses. Hostia, tía. 4 meses, ¿eh? ¿Has dejado de trabajar por temporadas largas? No. No, sí, pero O sea, siempre Claro, te echan, vas te contratan, te echan, te solapando, tú vas solapando trabajos porque nunca faltas el contratan. trabajo. O sea, siempre haces falta, pero nunca tienes una estabilidad Exactamente. económica. que, por ejemplo, te limita a la hora de pues buscarte un piso, Tener bueno, hipoteca, bueno, hipoteca ya, eso me parece bueno, casi, claro, palabras mayores. pero Imposible. O sea, imposible. organizar vacaciones. Mm. Sí, Sí, organizar tu vida en general, dónde vas a tu vida vivir, personal. la precariedad está
bueno, has dicho que te enfrentas a un tema estructural de racismo, también me imagino que un tema estructural de sexismo, porque las Sí. enfermeras son en su mayoría mujeres, pero en los puestos de coordinación y de gestión la mayoría son hombres. Esto es ahí, decías Exacto. que has visto en televisión la imagen de la enfermera quemada y resulta que Sí. era un enfermero, ¿no? Es La bastante enfermera cómico esto. saturada, sí. Tenemos las cifras de que muchas se quieren largar de España porque no aguantan más, y esta me ha llamado mucho la atención, que 4 de cada 10 planea dejar su trabajo en 10 años. O sea, que no solamente hay déficit, sino que 4 de cada 10 se quieren marchar porque los recortes han sido 29 recortes sucesivos desde 2010. O sea, es una merma constante del poder adquisitivo y de la seguridad laboral, como tú decías, de la profesión, ¿no? Exactamente. Es que, mira, hilando con lo que estabais diciendo antes de que la gente luego se migra, ¿no? O se va a los sistemas privados, yo creo que un análisis que también tenemos que hacer es a quién beneficia precisamente que haya ese empobrecimiento del sistema público. Claro. O sea, es que es terrible Quirón. como... Claro. Es que es como- En plan, en un caso Estoy un poco hipotético. constipada, luego me auscultas. Entonces, es que, claro, o sea, las personas, las usuarias, ¿no? De los servicios de salud, piensan en cuándo les van a poder atender en condiciones, con calidad, y eso ahora mismo en el sistema público, en unos sitios más, en unos sitios menos, pero no se está consiguiendo, ¿no? Siempre, pues imagínate, tú vas a una consulta con tu médico de cabecera y igual tienes la cita a las 12:30 y hasta la 1:15 no te puede atender. Porque falta personal, ¿no? En el centro. O vas a las urgencias y no te atienden hasta no sé cuánto más Tienes que tiempo estar que te 6 puedes, horas ahí en que te urgencias. puedes haber muerto. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente se hace seguros privados. Ujú. Pero es que para mí no solo como los usuarios también migran ahí, es como también las personas trabajadoras, precisamente por las condiciones de inestabilidad, por las condiciones de precariedad a las que nos subyugan, también nos vamos a los sistemas privados. Muchas veces porque allí pues tienes tu cartelera, tienes tu salario y Y te tu gastas horario, un dinero y tu horario claro. que parece una tontería, pero claro, el poder organizarte tu vida. tu vida, no es un exactamente. capricho. Y te va. Entonces, ¿a quién beneficia? Pues yo creo que si, por ejemplo, o sea, tú tienes un novio que, pues, es amigo de, yo qué sé, uno de los... se me ocurre Quirón, ¿no? Que es como uno de los grandes sanitarios. Y pues en un hipotético caso, pues tú te ganas unas comisiones también de Quirón. Sí, y tú justo o de eres unas la mascarillas o presidenta. lo que sea, justo, sí. Justo eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo Tienes que sea, también... claro, sí, sí. Qué Te puede ejemplo, pasar. qué Es que te ejemplo puede has puesto. pasar. Puede pasar, Pensad puede en un pasar. montón de chicas. Puedes- O sea, a mí se me ocurre como, por ejemplo, O sea- ahora, como una persona que encajaría. Sí, sí, con sí. eso. A mí Sí, también. sí. Pero es ocurre. hipotético, ¿eh? Sí, sí, un caso hipotético que puede pasar. Entonces eso a ti totalmente. te beneficia. Te beneficia y luego hay pero una en cosa... Bueno, te detrimento- beneficia que incluso en el hipotético caso podrías tener como 2 pisos en un hipotético centro de Madrid, ¿no? Claro, como dos hipotéticamente. hipotéticos, como un hipotético ático Chamberí, duplex. claro. Sí, Claro. con el hipotético... Es de fuerte, ¿eh? hipotéticos varios millones de euros. Eso total. es, entonces, En- hipotéticamente, en hipotéticamente. detrimento de la salud pública Que general. justo tú hipotéticamente gestionas, ¿no? Que, joder, es Qué que hipotético son muchas todo. cosas. Es súper hipotético. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho, Quindi, antes de arrancar la entrevista que estábamos hablando, Sí. también de que, bueno, de que toda esta migración y de todo este cambio, o sea, al final, claro, cuando hablamos de los cambios no se producen generalmente de la noche a la mañana. O sea, como bien dice Nerea, se estrangula o se asfixia un sistema entero para que evidentemente no sea algo que ocurra en un año, sino que ocurra pues progresivamente y paulatinamente en 10, pues esa migración a la sanidad privada, donde directamente a los usuarios ya no se les llama usuarios o pacientes, se les llama clientes. Clientes. Never forget que además pasas por las manos de pues esas aseguradoras que te aprobarán o no según lo que necesites ciertas cosas. O sea, es decir, claro, de momento nosotras, pues, salvo Nerea, que ha tenido un incidente, pero gozamos de buena salud, o sea, son unas analíticas positivas, pero claro, esto todo hasta que se empiece a tropezar, que nuestra salud irremediablemente se empezará a tropezar en algún momento porque
bueno, pues te van pasando cosas y tienes cosas genéticas, más las cosas de los estreses y de los cortisoles, que ya veréis vosotras la que se nos viene encima, y evidentemente ahí ya empecemos con las denegaciones de ciertas movidas y simplemente tenga que ser directamente contactar con el doctor Nick Riviera para que te intervenga en tu casa con unos cuchillos de arco bien esterilizados. Entonces, claro, estamos ante un momento en el que la deshumanización, y hablabas tú de la profesión de enfermería, que precisamente yo, todas las conocidas que tengo que se dedican a ello, hablan de una cosa como muy vocacional, como desde el alma, desde el cuidado, desde tal, y os están quitando precisamente de ese proceso de cuidados que también interviene de forma directa en vuestro trabajo, porque tú hablabas de que la enfermería no solamente es la acción directa de pues un punto de sutura, de un cuidado, de una inyección, de un cambiar una vía. Es esa vigilancia en el proceso del paciente, en el que también hacéis trabajos adicionales y una lectura adicional. En tu caso, por ejemplo, ahí, porque además nos viene muy bien por descentralizar un poco de Madrid, en Bilbao, ¿cómo estáis? O sea, ¿estáis también viviendo este clima del hipotético caso que estamos viviendo aquí en Madrid? Sí, es que bueno, aparte de la situación del País Vasco, lo que hablábamos antes de entrar, de no puede ser, yo te decía, jolín, es que no puede ser, en mi caso estaba muy acompañada, estuve mucho tiempo ingresada, que la misma que te quita la grapa o que te acompañe de alguna forma, y me decías tú, Quindi, sí, eso es lo que tiene que ser, porque la que te quita la grapa también te tiene que preguntar cómo has dormido, porque tiene muchísimo valor sanitario la información sobre el paciente, y para tener información sobre el paciente hay que poder cuidarle en un sentido mucho más global que quitar la grapa o desinfectar o cambiar una vía, ¿no? Eso es, precisamente porque trabajamos con personas, no con máquinas, ¿no? Entonces, lógicamente, los cuidados son holísticos, los cuidados también incluyen un acompañamiento a las personas que estamos cuidando, ¿no? Y el acompañamiento también muchas veces es psicológico, es un acompañamiento también de tener en cuenta que en el contexto en el que se ha metido esta persona, porque, a ver, no nos olvidemos que los hospitales son sitios en los que, bueno, estás aislado de la sociedad, no puedes ver a todas horas a tu familia, pues la privacidad de repente es algo que desaparece un buen rato, y bueno, pues eso también va acompañado de unos sentimientos a veces de soledad muy fuertes, ¿no? Y también acompañado de la luz terrible blanca que ponen. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, también sabiendo que nosotras somos personas que vamos a estar todo el rato, vamos a resultar caras familiares para esa persona, caras en las que puede confiar esa persona, tenemos que obviamente poner todo de nuestra parte para no solo que se recupere, ¿no?, en caso de que haya una enfermedad o un proceso patológico, pero también para acompañar y para que se sienta que, pues, en ese momento por lo menos no está la persona sola, ¿no? Y para mí eso es fundamental. La profesión es fundamental, hablar de que necesitamos tiempo. O sea, cuando vamos corriendo de aquí para allá, tomando tensiones, poniendo vías, pinchando heparinas, y casi no nos da para hablar con los pacientes, es que es una sensación de ahogo, pero ya no solo porque tienes muchas cosas que hacer, sino también porque te da la sensación de que estás siendo mala profesional. Porque tú sabes que muchas veces es que se nota cómo las personas a las que cuidas quieren hablar contigo y tú quieres entablar una conversación con ellas, pero no tienes tiempo. Y es una conversación importante, es una porque tienes dudas. Súper importante, porque te da información sobre la calidad de los cuidados que estás proporcionando, sobre el bienestar de la persona, que es fundamental el bienestar a la hora de recuperarse, o sea, el descanso, la hidratación, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas que quizás no puedes ver a simple vista y que tienes que sacar, los dolores, ¿no? Que tienes que, es información que es totalmente también subjetiva y que también depende de la persona, y cuando no tienes tiempo es imposible. Entonces, por ejemplo, ¿no?, muchas veces se habla de una retribución económica, ¿no?, que tiene que ir acorde con las responsabilidades nuestras, ¿no? Exacto. Que, si bien es cierto, o sea, tiene que haber eso, ¿no? Pero por otra parte, aparte de la retribución económica, que es una parte súper importante, tenemos que tener tiempo para hacer nuestro trabajo bien. Y eso tiene mucho que ver con los ratios.
Eso tiene que ver con cuántas pacientes estamos cuidando en un turno una enfermera, ¿no? Tiene que ver con esas condiciones que hacen que tú puedas hacer un trabajo de calidad, como a ti te gustaría Que hacer. puedas enterarte de lo que le está pasando a la persona que la que estás Exactamente, viendo. que te pueda llamar para una emergencia sin tener miedo de que tú no vas a estar porque vas a estar cuidando a otra persona porque no tienes tiempo tampoco de acudir. Por al ejemplo, socorro. un paréntesis para hablar de esto de los ratios. Por ejemplo, en tu Sí, hospital, sí. ¿cómo se traduce esto? Pues bueno, yo trabajo en muchos hospitales porque estoy un poco de retén, pero normalmente pues nos puede tocar de 10 a 15 pacientes para una enfermera en un turno. Y En un turno de 8 8 horas. de 8 horas. Vale. Sí. Y eso no da. No, claro. No que da. Es que no te da. Es que vas corriendo. Vas corriendo a todas partes. Quieres hablar, pero o esa persona, justo cuando está entablando confianza contigo, que es lo más bonito para mí, ¿no? Le tienes que cortar de alguna manera, te da pena, pero tienes que cortar para irte. No puedes hacer un trabajo de calidad con ese ratio. El SATS, el Sindicato de Enfermería, lo que establece es que haya, por ejemplo, en hospitalización, un ratio de 8 pacientes por enfermera, que a mí me parece genial. 8 pacientes por enfermera y en unidades de cuidados intensivos, 2. 2 pacientes por enfermera. Ahí te da tiempo. Es que necesitamos tiempo. Es que si no, aparte, que esto es una parte muy importante que me gustaría mencionar aquí, ya no solo que cuando estás ahí, ¿no?, en el hospital, no te da tiempo a cuidar, sino que luego eso también te lo llevas a casa. Porque entonces empiezas a pensar, ¿qué no he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué me ha faltado por hacer? He hecho algo ¿Qué- mal. he hecho algo Hablado mal? con mi compañera, Es que es no un le he riesgo, avisado de Es un todo. riesgo para la salud directa para el paciente porque a lo Exactamente. mejor hay una falta de diligencia o de atención porque tú ya estás en lo siguiente, en plan de he tenido que hacer una cura, pero no he pinchado no sé qué, Dios mío, no he pinchado no sé qué. Exactamente. O no me he fijado, o no le he preguntado si ha sangrado o ha dejado de sangrar, o no he mirado Exacto. si los puntos estaban infectados porque no he tenido tiempo. Es que además la enfermera, o sea, tú al médico cuando estás hospitalizada le ves a media mañana 10 minutos con suerte, porque también tienen un montón de ratio de pacientes, o 5 minutos, entonces te ve, no te toca, que eso es una cuestión jerárquica que a mí me vuela la puta cabeza, francamente, o sea, en mi experiencia era De que el loquísimo. médico O llegue sea, el y hecho de haga, que y haga así. el médico me decía, destápale, y entonces las enfermeras, que me tocaban las heridas, eran las enfermeras. Ya. Los médicos miraban así de lejos, tenían su conversación, que además recuerdo una cirujana vascular que se le ocurrió, porque claro, yo estaba amputada y había un chico como que se le vino a la cabeza y lo dijo en voz alta, porque algunas, pues no sé, a lo mejor deberían plantearse dedicarse a arreglar motos en vez de personas, pues no se les da bien. Dijo, ¡ay! Oye, que el chico este que teníamos en la REA, que al final hay que reamputarle. Le dijo a otro cirujano vascular, en plan, porque se le ocurrió. Claro, la palabra reamputación, cuando te acaban de amputar y conservas tu rodilla, es como una puñalada. Y las enfermeras que había ahí, que eran las que me tocaban en ese momento, se miraron entre sí, me miraron a mí y una de ellas hizo un gesto como de cerrar los ojos, de decir, Guau. que con la cara me dijo, tú tranquila, o sea, tú estás bien, a ti eso no te va a pasar. Porque era la persona a la que yo veía periódicamente, la que estaba como más atenta de mi estado. Pero todo se lo tenía que autorizar el médico, ¿no? Que hay Sí. una cuestión ahí jerárquica que yo no sé cómo la vives tú. El hecho de que quienes toman las decisiones es la gente que menos te ve. Y hay una reclamación histórica de vuestra profesión respecto de la autonomía que tiene que ver con poder prescribir algunos medicamentos. Esto ¿en qué punto está, ¿no? Es a través Sí. de la ley del medicamento. Sí, a ver, lamentablemente hay una deshumanización muy fuerte Loquísimo. de las personas usuarias de los servicios de salud en general y a mí me parece terrible que a día de hoy muchos médicos nos consideren sus secretarias para hacer, deshacer, porque a ellos no les da la gana muchas veces, ¿no? Y hablo de ellos por un motivo. Porque son ellos los que lo hacen, claro. Sí. Los que Sí. ejercen esto. Sin embargo, habrá alguno que sí, que lo haga bien y pues bien por ellos, ¿no? Pero lo cierto es que la gran mayoría es eso, es bueno, tú haz, deja de hacer, mira, destapa, toca, que se siente, tal, y es como, bueno, estás delante, ¿qué tal si tú? Claro, levanta tú, toca. No. Sí. Bueno,
No te tocan los... Es que es medieval, chicos. O sea, no sé si os dais o como Sí. versallesco, ¿no? Es una cosa como... Sí, es terrible. Pero bueno, ahí estamos nosotras para humanizar lo que... Y respecto de Sí, la intenta prescripción de deshumanizar. medicamentos, o sea, tú lo ves que deberíais empujar por ese lado, o sea, como enfermera, de algunos medicamentos. A ver, ¿qué pasa? Yo entiendo Ujú. que es Y cierto... es más responsabilidad también, claro. Claro, o sea, claro, es que es claro. cierto que, mira, es que muchas veces nosotras estamos con las pacientes, tenemos información suficiente como para poder prescribir o dejar de prescribir medicamentos porque los usamos diariamente. Ujú. Hay ciertos medicamentos que Porque tenéis una sabemos- formación muy Eso jodida es, y muy tenemos- completa. Tenemos formación, seguimos haciendo formaciones porque nos seguimos formando incluso después de acabar la carrera y ciertamente tendríamos que tener la potestad como para poder prescribir ciertos medicamentos, pero claro, es precisamente eso, ¿no? Que si es más responsabilidad, ¿no? Y más carga laboral para la enfermería, que al final prescribir una medicación no es algo que se pueda tomar a la ligera, para mí eso conlleva mucha responsabilidad porque tienes que... Carga extra, claro. Claro, tú tienes que saber bien la historia clínica de esa paciente, luego también tienes que conocer todos los aspectos de esa medicación. Bueno, es que te puede conllevar unas consecuencias también muy graves si lo haces mal. Es una responsabilidad, claramente, y esa responsabilidad también se tiene que materializar en unas condiciones, por lo menos económicas, laborables, que vayan acorde. Eso es para mí, porque claro, lo que no se puede pretender Es dejar de ti con la movida y luego después, claro, que al final, la o sea, que al responsabilidad. final también para mí, así es como lo veo yo personalmente, yo creo que también es quitarle un poco de trabajo al médico, Ujú. porque prescribir lo hace el médico, ¿no? La médico. Entonces, quitarle un poco de trabajo a la medicina para cosas que nosotras sí sabemos hacer, ¿no? Y que con gusto haríamos, porque a veces es que es totalmente ridículo cómo tenemos que Ujú. esperar a que nos pauten algo que ya sabemos que necesita, ¿no? Total. Pero claro, toda esa carga que nos viene a nosotros tiene que materializarse en algo y si no, pues no. Tiene toda la lógica. absolutamente. Pero claro, hay que abogar también por eso. Por hacer así un pequeño cambio de tema, leíamos el otro día que nos llamó la atención una noticia de la cantidad de violencia que fortísimo. se produce pues no solamente en atención primaria, sino en hospitales hacia el personal sanitario, o sea, agresiones directas en vuestro trabajo. ¿Qué factores intervienen en esto? ¿Esto es una situación real? Sí. ¿Cómo lo lleváis? O sea, ¿qué se habla? Porque claro, tiene que haber algún protocolo, alguna cosa. Alguien nos tiene que echar una mano, porque claro, la gente, también me imagino que no es lo mismo la reacción que puedes tener en un centro de salud, ¿no? Que en un hospital y, por supuesto, y a tener en cuenta especialmente el factor, o sea, la perspectiva de género, y me imagino que desde una perspectiva como el género racial, o sea, ya tiene que ser como irle añadiendo cosas a la mochila. ¿Qué situaciones vivís? Sí, la situación de violencia a veces es insostenible porque precisamente por la impunidad, yo creo que principalmente es eso lo que más nos desgarra, ¿no? Que al final muchas veces tenemos que pues apechugar con eso porque ¿qué vamos a hacer? O sea, además, normalmente las personas que nos agreden o son personas a las que tenemos que cuidar o sus familiares. Entonces, Joder. Ya, claro, estás como un poco entre la espada y la pared, porque ¿qué vas a hacer? O sea, tú tienes que cuidar a esa persona porque necesita esos cuidados, pero te ha agredido, ¿no? Entonces, no sé, está ahí la impunidad, está también las condiciones laborales que al final generan unas tensiones increíbles, ¿no? Además de lo de los niveles de estrés que hemos mencionado, el burnout que te hace que estés más irascible, yo creo que también son factores y que también las violencias, o sea, son más hacia determinados cuerpos, ¿no? O sea, hacia las mujeres, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de una profesión altamente feminizada, es terrible hacia las enfermeras la cantidad de violencia verbal y física que vivimos y bueno, yo también como mujer también negra, siendo enfermera, he vivido unas situaciones terribles. O sea, por ejemplo,
Y no solamente, porque yo creo que mucha gente en el imaginario colectivo se lo imagina como si fuera algo unidireccional, ¿no? Que es como del paciente a la enfermera, pero muchas veces es más que eso, ¿no? Los vectores también pueden ir de enfermera a enfermera, de médico a enfermera, de enfermera a paciente, de paciente a enfermera, ¿no? Hay de los como... acompañantes del paciente, como Exactamente, comentabas. ¿no? Entonces, pues... ¿Alguna situación que hayas vivido así que hayas dicho, Dios mío? Muchas. Desde que, por ejemplo, yo recuerdo una vez que trabajaba en quirófano y cada vez que el médico, el cirujano en quirófano acababa la cirugía, sacaba el informe y claro, eso nos lo quedamos nosotras para luego pues pasarlo a la enfermera que está afuera para que luego se lo diga el resultado a los familiares. Y recuerdo que ese médico siempre me tiraba las hojas al suelo para que yo las recogiera. Me las tiraba al suelo. Y no le decías, Claro. perdone, se le ha caído. Sí, bueno, al principio dije, bueno, se le habrá caído. Yo de verdad Claro, pensaba las que se le había primeras caído, pero 15 es que veces, no. O sea, me las tiraba así. Y yo las recogía y luego sí que una vez le dije, oye, se te han caído. Hizo así. Y se fue. Claro, y ante O sea, eso, ¿qué protocolo eso, estableces? ¿Qué ¿Qué protocolo? dices? Si es que encima, Claro. si es que encima los cirujanos, Claro. o sea, y hay unas jerarquías de poder Claro. y unos protocolos internos no escritos Claro, que no luego puedes después decir nada porque te echan la cruz a ti. Y de hecho es lo que me pasó. He vivido situaciones también de, pues eso, de enfermera a enfermera, que me digan cosas como tú qué haces aquí, o sea, por qué estás trabajando aquí, cómo has conseguido trabajar aquí. Es como, pues, joder, estudiando lo mismo que tú, ¿no? Claro. ¿Qué tal? De paciente a enfermera, nunca me voy a olvidar de esta situación que le he contado muchas veces, pero la voy a contar otra vez porque para mí es como súper simbólico. Que estaba en salud mental, yo estaba trabajando en salud mental y tenía este paciente que, bueno, me acosaba. Era un hombre mayor que me acosaba, ¿no? Básicamente. Y, bueno, siempre que me veía, me decía, ¡ay, negrita! ¡Qué guapa eres, negrita! Y yo como, bueno, sigo, porque al final no puedes hacer mucho más que seguir, ¿no? Pero de un momento a otro empezó a cantarme, cada vez que me veía me cantaba la canción del Colacao. Tío, es que... Joder, tío. Cada la vez gente que es me súper veía, fuerte, tío. cada vez que me cantaba la canción del Colacao y yo se lo dije a mi supervisora, porque ya, o sea, yo puedo pasar pero tengo un límite, ¿no? Total. Y luego aparte como, es que claro, son pacientes de salud mental, o sea, entonces Claro, hay también... Sí, bueno, y fuera de salud mental es gente mayor, a veces, bueno, pues con demencias. Sí, o a lo que me sola, refiero, o, claro, sí, que vosotras no me tenéis, refiero- que tenéis una manga ancha infinita, pero Sí. incluso dentro de esa manga ancha hay momentos en los que hay que decir, basta ya. Sí, no me refiero a que sean racistas porque sean pacientes de salud mental, no me refiero a eso, ¿no? Pero me Entonces refiero puedes a que llamar las dos muchas... cosas. Eso es. Me refiero a que precisamente por ser pacientes de salud mental parece que hay cosas que pueden pasar, ¿no? Por alto. Pero claro, cuando se lo dije me dijo, ay, pasa, no te preocupes. Claro, yo me esperaba que me cambiara por lo menos de pasillo para que yo pudiera trabajar con otros pacientes, pero no pasó eso. Muchas veces pacientes que me dicen, no, es que no quiero que me atiendas tú, quiero que me atienda tu compañera. Y les pregunto, ¿por qué? No, sí, prefiero... Yo, vale. Pacientes que me dicen, que me preguntan si mancho. Pero por el amor de 2025, Dios. por favor. Es que sí, es un paripé. O sea, y esto, claro, y esto Esto hay es, que añadirlo. claro, esto es tu ámbito de trabajo que efectivamente has Hay que sumado al añadirlo. anterior de tengo un contrato de 20 minutos en este centro sanitario que me dan unas ganas a usted ahora mismo de ponerle un simpático cloroformo en la vía Exactamente. y que vuele alto. Porque claro, o sea, llevo un día muy cansado, acabo de salir de estar con una tensión con una compañera, tengo que atender tal, voy a una velocidad imposible. Tengo 225.000 pacientes, Perdón, los y recortes han sido 29 desde 2010. Tengo la regla, Sí, tengo la regla. Me estoy dando unos besos con una persona que es una sapa. O sea, que decirte, claro, o sea, Claro, te que tienes atravesan una vida. por el amor de Dios. Y bueno, y hablando de Es salud que- mental, tenemos unas cifras
alucinantes. Un 86% de las enfermeras manifiestan haber tenido episodios de estrés, 66% de ansiedad, 60% de insomnio. Eso son más de la mitad, ¿eh? Pensad en vuestros curros. Y 27%, un 27% es casi un 30%, que es muchísima peña. O sea, es que son 3 personas de cada 10 declaran haber sufrido de depresión. Joder. Es que, claro, las consecuencias para la salud mental en general, y claro, estos datos no están desagregados por raza ni por género. Entonces a esto hay que añadirle, además, o sea, esta es la cuestión estructural. El marco es este. El marco es este, que es una puta mierda. Y a este marco hay que añadirle encima la circunstancia personal tuya y de muchas enfermeras más. Es que, exactamente. Claro. Es que no se habla suficiente del burnout en la enfermería. No se habla suficiente de la cantidad de estrés que se vive todos los días, de los suicidios también, compañeras que se han suicidado. Hay suicidios, ¿eh? Sí, tía, de verdad, muchos suicidios, muchas personas que quieren dejar sus trabajos, los trabajos que han soñado toda su vida, los quieren dejar porque las condiciones son terribles, te llevas muchísimo estrés a casa, te quedas pensando, no puedes vivir, es que no puedes vivir porque ya incluso fuera de tu ámbito laboral, sigues con ese pensamiento que te está todo el rato comiendo, ¿no? Recomiendo por dentro, en plan, ¿qué habré hecho? ¿Qué he dejado de hacer? Ay, mira, me ha faltado esto, ¿no? Y al final eso lo que te provoca es una sensación de que eres mala profesional y Sí, insuficiente, como y que es no un- llegas, claro. O sea, una sensación humana que a todo el mundo le puede ocurrir si no se le generan las circunstancias necesarias y óptimas para poder desarrollar su trabajo. claro, cuando en realidad lo que pasa es que simplemente que el sistema en el que trabajas no te genera a ti las condiciones laborales, que ahí está el foco, ¿no? Pero al final siempre tendemos a autoculparnos, ¿no? De qué podría haber hecho mejor, ¿no? Para poder generar pues estos espacios de cuidados que merece esta gente a la que estoy cuidando, ¿no? Yo creo que es una situación insostenible a largo plazo. O sea, a corto plazo, si luego te vas de vacaciones medio año, puedes sostener esa situación psicológica, pero a largo plazo es totalmente insostenible. Estamos en una revolución, estamos en una revolución de los cuidados. Para mí también tengo que hablar de que la enfermería también abarca, que voy a decirlo, ¿no? Las técnicas auxiliares de la enfermería que hacen tareas de la enfermería muy importantes y que sin ellos, pues obviamente no podríamos tampoco completar esto. Y demás personal que hace que el engranaje simplemente sanitario se mueva, ¿no? Celadores, trabajadoras sociales que también, las trabajadoras de la limpieza, ¿no? Fisioterapeutas, es que, terapeutas toda esta ocupacionales. gente te mueven, te asean, Claro, es que son muchas ¿no? cosas que tienen que Entonces, ver con el cuerpo. necesitamos condiciones óptimas laborales que nos permitan también descansar, que nos permitan desconectar, que no nos dejen en ese limbo de la incertidumbre constantemente, de no saber si vamos a llegar a fin de mes porque tenemos un contrato de 15 días y justo se acaba en la mitad del mes y no te llega para pagar el piso. Necesitamos tiempo para poder atender a las pacientes, las pacientes que vienen y que necesitan y que se merecen unos cuidados de calidad que podemos proporcionar. O sea, necesitamos que la retribución económica que se nos pague acorde con el trabajo que hacemos, las horas extra que nunca quedan pagadas, las horas extra que metemos porque trabajamos con personas y sabemos que trabajamos con personas. Entonces no podemos abandonar así por así, ¿no? Nuestros puestos de trabajo muchas veces cuando quedan cosas sin hacer, ¿no? Esas horas extras que nunca quedan pagadas, que nos las paguen, ¿no? O sea, necesitamos esas condiciones. Y es que al final no solo es que las necesitamos nosotras, es que las necesita todo el mundo. O sea, si vivimos en una sociedad en la que los cuidados tienen que ser el centro, porque los cuidados están en todas partes, ¿no? Pero sobre todo en situaciones en las que necesitas unos cuidados específicos, ¿no? Basadas en la evidencia, porque eso es una situación crítica, es urgente. Es urgente poner en el centro las necesidades de los trabajadores sanitarios y más en concreto de las enfermeras, que somos un gremio que arrastramos históricamente unas inequidades, unas desigualdades estructurales bien fuertes y que, o sea, ya tiene que cambiar.
Hija mía, Quindi, pues es que cierre nos has dejado aquí del programa. O sea, ha sido. No, es que ni una coma. Yo lo sabía. O sea, todo. Es que a Quindi había que traer. Es que no, Bueno, Quindi no le ha faltado una coma. Y además, según estaba relatando todo esto, para mí también tan importante esos grupos de trabajo sólidos, en los que, claro, también ese nivel de rotación, esa incertidumbre, también te hace trabajar de una forma mucho más ineficaz. O sea, es decir, igual que se pone mucha energía en las empresas privadas, cuando cada vez que haces formación a un nuevo empleado, estás invirtiendo como 1 mes y medio gratis en ese empleado y lo cuidan mucho para que no haya rotación. Pues de igual forma en los centros de salud, o sea, al final, si tú no coincides con nadie, no sabes cuáles son las operativas, pues todo se va a traducir en un sistema mucho más deficitario. O en las residencias también, sí. O en las residencias, esa es otra. Quindi, me da de todo ya, me da de todo, la tos nerviosa. Muchísimas gracias. Ven que te ausculto. Que has traído. Es que me ha traído todo. Es que me da PTSD de verlo. Cariño, no te has dejado nada y además has tocado todas las ramas, que era lo que queríamos, y has puesto en valor lo que hay que poner en valor, que sin esto no vamos a ninguna parte. Tarde o temprano te vas a encontrar con una Quindi. No tengas la esperanza de que a ti te va a pasar. 100%, 200% a ti te va a pasar. Entonces, que tengan buenos ratios, que estén bien tratadas, que estén bien pagadas, que sean siempre las mismas, que tengan unas condiciones de seguridad básicas, que tengan autonomía, que estén sostenidas. Es importantísimo y ha quedado súper claro. Sí, muchas gracias. Y hay que hablar de racismo y hay que hablar de misoginia. Obvio. Tú sí que estás saturada como enfermera. Como activista. Claro, y como activista, totalmente. Bueno, pues Quindi, muchas muchísimas gracias a ti y Gracias. muchísimas gracias, como siempre, a todas las mejorcitas que nos acompañáis semana a semana y a la gente que está ahí detrás. Mira, los tenemos ahí nadando en la pecera, Mis fantástico. niñas. La Nicola, Jesús, la Bea y a nuestra querida Sara y Paula, que están también desde casa. Besitos siempre. Nos vemos la semana que viene. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.